Mire, lo cuento rápido. Nació en Chiconautla, aquí en el Estado de México, un pueblo olvidado, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. Y se fue de mojado, pues, a los 13 años a Estados Unidos. Y pues resulta que estuvo en la Universidad de Colorado, en Stanford, ¿sí? Y en Massachusetts, en el MIT, ¿no? Efectivamente, sí. Ahorita colaboro con el MIT como profesor adjunto y colaboro con los profesores también de la Universidad de Harvard. Ah, bueno. Entonces, él vivió en Rusia. 2 años en Rusia. Después decidiste ser el jefe de seguridad marítima de Nueva Zelanda. No, participé en el gobierno haciendo proyectos de seguridad interna y proyectos militares en Nueva Zelanda y en Australia, y también trabajé en China. Ah, bien, pero entonces la última vez que estuvimos aquí nos hablaste de un proyecto con estudiantes del Politécnico. Efectivamente. ¿Qué ibas a hacer con aquellos estudiantes? Sí, fíjate que estábamos vinculando un trabajo que hicimos con profesores del MIT y profesores de Harvard aquí en México con el Instituto Nacional Electoral. Fuimos subcontratados por el Instituto Politécnico Nacional para hacer un proyecto muy delicado para el INE. Sin embargo, te comento que el Instituto Politécnico Nacional, que sus autoridades, para ser precisos, decidieron cancelar el proyecto. ¿Cómo? Sí, efectivamente, o sea, es lo que yo no entiendo. A ver. El proyecto era, dime cuál es. Sí, el proyecto era para el INE. Era un proyecto de manejo de crisis, respuesta de incidentes y análisis de riesgo, que profesores del MIT y de Harvard y académicos del Instituto Politécnico Nacional, como un proyecto multidisciplinario, íbamos a hacer para la democracia de las elecciones de México, para garantizar un manejo de crisis. Empezamos a trabajar en el proyecto con los profesores de Harvard y MIT, y de repente el director general del Instituto Politécnico Nacional, el nuevo director es Mario Alberto Rodríguez Casas, efectivamente, de manera unilateral decidió cancelar el proyecto. Hay una gran preocupación por parte de los académicos de MIT y de Harvard, que no se les pagó, que vinieron a hacer el trabajo, que participaron haciendo el trabajo, que se entregaron, y tenemos los documentos de que se entregó el trabajo, y de que Mario Rodríguez Casas no haya pagado los honorarios y que haya cancelado el proyecto. Estamos preocupados porque no es posible que una institución de tanto prestigio, con tanto capital intelectual en los jóvenes, en los académicos y los investigadores, se vea comprometida la reputación en Estados Unidos por una decisión unilateral. Entonces, ahorita el MIT mandó una carta al Tecnológico Nacional de México diciendo que quieren parar cualquier tipo de colaboración con las universidades mexicanas por incumplimiento de contrato e incumplimiento de pago. ¿Así de fuerte? Así de fuerte. Y aquí tengo el correo electrónico, que con mucho gusto te voy a dejar copia, y te voy a dejar copia de los documentos que el propio director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Rodríguez Casas, firmó. Él lo firmó comprometiéndose a garantizar estabilidad en las elecciones, en este proyecto, y de repente lo canceló. Yo podría interpretar esto que no tiene el compromiso de garantizar unas elecciones justas y honestas al cancelar un proyecto tan importante. Este proyecto iba a incluir el análisis en las redes sociales para cualquier riesgo de political unrest, para identificar semáforos de donde hay riesgo, para poner planes de contingencia para reducir el riesgo y para garantizar la mejor y la más justa de las elecciones, para que no hubiese un caos. No es posible que una persona que representa un instituto de esta magnitud se preste o haga una acción que es en contra de los principios básicos de la democracia, y más que nada afectar a sus estudiantes, porque los está afectando, y está afectando la reputación de México también allá en Estados Unidos. O sea, el problema lo tiene el Politécnico con el MIT. El problema lo tiene su director general. Sí, correcto. Los estudiantes tienen mucho capital intelectual, son muy inteligentes. Y es correcto, me equivoqué, yo hablé de la institución.
Pero como él es el director, Mario Alberto Rodríguez Casas es el director del Politécnico, el problema del MIT no es con el director del Politécnico, sino es con el Politécnico y las demás y otras universidades de educación superior ahora. Efectivamente, porque están en la situación de que si hay violación de contrato, incumplimiento de pago, si un proyecto donde iban a trabajar especialistas de MIT y Harvard, utilizando la experiencia que se obtuvo de las elecciones en Estados Unidos, ¿por qué sin justificación se les cancela y se les batea sin ninguna... Dime, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Un monto de cuánto? De 50 millones. El contrato era de 50 millones masiva. Se iban a dar... 50 millones de pesos. De pesos, efectivamente. Bueno. Sí, de pesos. De pesos. Sí, como viene de allá, dije, bueno. No, de pesos, de pesos. Y se entregaron la primera parte y la segunda parte del proyecto y nunca se le pagó a los investigadores. El Instituto Politécnico Nacional ya recibió los pagos del INE. El INE se ha comportado de la manera más recta y más honesta. Aquí el que no ha respondido a ese contrato, a ese convenio, es el director del Politécnico Nacional. Él tiene los pagos, no se hicieron pagos a proveedores, no se hicieron pagos a los académicos, no se hicieron, ningún pago se ha hecho. Desde enero. Pues está muy complicado porque así además yo creí que era dinero del Politécnico, pero no es del INE, me dice. El INE ya le pagó al Instituto Politécnico Nacional. Y el Instituto y el director del Instituto Politécnico Nacional no ha liberado los recursos. No les ha pagado y canceló el contrato. Y esto tiene muy molesto a los académicos de MIT y Harvard. ¿Y qué hacer entonces ahora? Pues yo estoy en la mejor disposición de llegar a un acuerdo, de sentarme a negociar de manera bilateral para la mejor gestión, de manera que no se perjudiquen a los estudiantes del Politécnico ni la reputación del instituto en el exterior, porque yo soy egresado del Politécnico, yo estoy orgulloso de ser politécnico y todos somos politécnicos, es una de las mejores instituciones de México y no se vale que estas cosas pasen por decisiones unilaterales o personales. Yo estoy en disposición de sentarme y también el profesor del MIT está dispuesto a venir a México y a sentarse a negociar, porque esto sin duda alguna sí es un problema. Pues sí, aquí le dejo el tema a Mario Alberto Rodríguez Casas, quien es el director del Politécnico Nacional, y a ver si podemos hablar con él, no. Y yo te voy a dar copia de todos los documentos, de los convenios que se firmaron y de las entregas que se hicieron, para que cuando hables con él se los presentes. No, yo le voy a decir esto, yo voy a presentar esta, pero bueno, préstamelo, sí, perfecto, yo lo recibo. Bien, maestro Reyes, pues muchas gracias, me da mucho gusto verte. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a tu audiencia. Y bueno, vivimos un momento de coyuntura. Como mexicanos debemos de estar unidos, debemos trabajar juntos y debemos de ser muy cognitivos, debemos de ser muy responsables en estas épocas. Entonces, yo hago un llamado a la unidad de esfuerzo, al respeto de los contratos, al respeto del derecho y bueno, que trabajemos juntos. Muy bien, es el maestro Israel Reyes, y lo conocen ustedes, egresado de Harvard, de Stanford y en la actualidad profesor adjunto del MIT y también de Harvard. Sí, colaboro con los profesores del MIT y Harvard. Eso, así pues. Bien, gracias maestro Reyes, me da mucho gusto verte. Igualmente. Que estés bien y a ver qué dice el director del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez Casas.